La historia de la humanidad está plagada de descubrimientos científicos que han cambiado el curso de nuestra existencia. Sin embargo, no todas las investigaciones han sido motivadas por el avance del conocimiento o el bienestar de la humanidad. Algunos experimentos científicos se han realizado en nombre del progreso, pero a un costo humano y ético incalculable. En esta ocasión, haremos un recorrido a través de los peores experimentos realizados por el ser humano. Hoy conocerás algunas de las más grandes atrocidades cometidas en nombre de la ciencia. Antes de comenzar, quisiera pedirte un favor muy especial. Recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar en caso de que te gusten este tipo de videos. Tu interacción con el canal me ayuda a llegar a más gente para traerles cada vez más y mejor contenido. Muchas gracias por tu apoyo. Comencemos con el infame Estudio Monstruo de Wendell Johnson, un experimento que se llevó a cabo en 1939 en la Universidad de Iowa. Wendell Johnson, un reconocido patólogo del habla, quería probar su teoría sobre la tartamudez. Con este experimento, Johnson buscaba comprobar que la tartamudez era provocada por sentimientos de angustia y nerviosismo al aprender a hablar, pues creía que la tartamudez es una conducta aprendida y, como tal, puede ser corregida o inducida. Para ello, eligió a 22 huérfanos, con edades que oscilaban entre los 5 y los 15 años, dividiéndolos en dos grupos. A un grupo se le daba terapia del habla positiva, elogiando su fluidez, mientras que al otro se le decía constantemente que tenían problemas del habla, incluso cuando no era cierto. Los niños del segundo grupo, a quienes se les etiquetó como tartamudos, comenzaron a mostrar signos de ansiedad, inseguridad y, en muchos casos, desarrollaron problemas del habla que antes no tenían, pues la terapia basada en refuerzos negativos incluía exaltar cada imperfección del lenguaje, menosprecio del habla, y a los niños que no presentaban ningún trastorno se les decía que no estaban hablando bien y que estaban presentando síntomas iniciales de tartamudez. Las consecuencias del experimento dejaron marcados de por vida a los participantes que fueron sometidos a los refuerzos negativos, pues la etapa final del experimento mostró que, tras unas pocas sesiones, estos niños desarrollaron síntomas de ansiedad, especialmente provocada por la vergüenza y el terror a hablar en público. Evitaban hablar por miedo a decir algo incorrecto. Su rendimiento escolar se vio disminuido severamente, e incluso su conducta se volvió mucho más retraída. Una de las niñas más afectadas durante el experimento, de nombre Mary Corlesk, inclusive 60 años después del experimento, escribió una carta a Mary Tudor, una de las principales personas involucradas en el experimento, donde le recriminaba en una carta de su puño y letra, con muchas faltas de ortografía, el haber arruinado su vida. Destruiste mi vida. Podría haber sido una científica, una arqueóloga o incluso una presidenta. En lugar de eso, me convertí en una lamentable tartamuda. Los niños se burlaban de mí, mis notas bajaron, me sentía estúpida. Ya adulta, todavía quería evitar a la gente, y así hasta el día de hoy. Este experimento cruel no solo arruinó la vida de varios de estos niños, sino que también dejó cicatrices emocionales y psicológicas que perduraron toda su vida. Por este motivo, fue conocido como Estudio Monstruo, pues los dilemas éticos que generó el hecho de utilizar a un grupo de huérfanos para comprobar una hipótesis hizo que varias normas éticas de investigación en psicología fueran reconsideradas. A pesar de que Wendell Johnson aseveró que los efectos del estudio desaparecerían en unos meses, lo cierto es que varios de los participantes del experimento sufrieron las consecuencias a lo largo de toda su vida, y no fue hasta 2001 que la Universidad de Iowa se disculpó públicamente por lo ocurrido, indemnizando a 7 de los niños que fueron parte del estudio. El Estudio Monstruo de Wendell Johnson es un claro ejemplo de cómo la búsqueda del conocimiento puede deshumanizar a sus sujetos y causar un daño irreparable. Y para que puedas prepararte mentalmente para lo que viene, quiero que sepas que este fue el único experimento del que hablaremos en el que las víctimas no sufrieron algún daño físico. ¿Estás listo? Continuemos. Nos trasladamos a la Unión Soviética de la década de 1950, donde el científico Vladimir Demikov llevó a cabo unos experimentos tan impactantes como perturbadores. Demikov, pionero en el campo de los trasplantes de órganos, tenía una visión ambiciosa: trasplantar cabezas de un ser vivo a otro. Su objetivo era avanzar en el conocimiento de los trasplantes para salvar vidas humanas, pero sus métodos fueron tan extremos que causaron gran controversia.
El primer experimento bien documentado de Vladimir Demikhov fue realizado en abril de 1959. Eligió 2 perros, un pastor alemán que llamó Brodiaga y un perro más pequeño de nombre Shavka. Una vez sedados ambos canes, procedió a amputar la parte inferior de Shavka, cortando la columna vertebral y dejando intactos el corazón y los pulmones. Posteriormente, hizo una incisión en la base del cuello del pastor alemán, exponiendo la yugular, la aorta y una porción de la columna vertebral para unir los vasos sanguíneos y la tráquea de ambos perros. Finalmente, extrajo el corazón y los pulmones del perro más pequeño, dejando afuera el esófago, y unió las vértebras de los perros. Tras 3 horas y media de cirugía, los resultados arrojaron que ambos perros eran capaces de ver, oír, oler y comer, aunque Shavka no podía digerir nada, pues su aparato digestivo no estaba unido. Aún así, Shavka y Brodiaga se mantuvieron con vida durante 4 días. A lo largo de su carrera, Vladimir Demikhov llevó a cabo 24 cirugías como esta. Los resultados varían, pues algunos de los perros que operó lograron vivir apenas 2 días y algunos otros hasta 1 mes. A pesar de la fascinación científica que provocaron estos experimentos, el sufrimiento infligido dividió a la comunidad científica. Los perros trasplantados vivían solo unos pocos días, en una condición de angustia constante. Aunque Demikhov contribuyó al campo de los trasplantes, los métodos que utilizó plantean serias cuestiones éticas sobre los límites de la experimentación en seres vivos. Si tuviera que resumir este experimento en pocas palabras, serían: ¿hasta dónde es capaz un ser humano bueno de dañar a otros por seguir órdenes? Este estudio tuvo sus bases en otro estudio menos conocido, pero igualmente cuestionable. Dicho estudio fue llevado a cabo por el psicólogo Stanley Milgram en 1961, pues quería comprobar qué tanta razón tenían los que juzgaron a los acusados de crímenes de nazismo tras la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de estos se defendieron bajo la premisa de que solamente estaban siguiendo órdenes de sus superiores. Para comprobar esto, Milgram seleccionó a 40 voluntarios, que dividió en 2 grupos aleatorios, bajo el engaño de que el estudio tenía por objetivo analizar la memoria y el aprendizaje. Uno de los grupos tendría el papel de profesores y los otros serían estudiantes. Llegados a este punto, el primer grupo tendría la tarea de castigar a los estudiantes mediante descargas eléctricas, que iban desde los 50 hasta los 450 voltios, cuyo interruptor tenía una advertencia: peligro, choque severo. A pesar de esto, los resultados mostraron que el 65% de los asignados como profesores aplicaron la descarga más alta, mientras escuchaban los gritos del otro lado de los supuestos estudiantes. Lo que ellos no sabían es que la máquina no arrojaba ningún tipo de voltaje, y los gritos que escucharon eran solamente grabaciones, pero esto arrojó un resultado muy interesante. La mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otro para evitar tener que enfrentarse a la persona que les había dado las órdenes. Con esto como antecedente, Philip Zimbardo, un profesor de psicología de la Universidad de Yale, quiso dar el siguiente paso para corroborar la tesis del Dr. Milgram, comprobando si una persona con buen comportamiento cambia su forma de actuar según el entorno en el que se encuentra, específicamente cuando se le asigna poder sobre otros. Para esto, reclutó a 24 estudiantes. Igualmente los dividió en 2 grupos de estudio, quienes debían estar dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa, y asignó aleatoriamente roles de guardia y prisionero. Luego de esto, mandó a los participantes a sus hogares, solo para que horas después, policías verdaderos irrumpieran en las casas de los que tenían el papel de presos, para arrestarlos bajo cargos de robo y llevarlos a la comisaría, donde se les vendó los ojos para ser trasladados al sótano del Departamento de Psicología de Stanford, que había sido totalmente adaptado para lucir como una cárcel de aspecto sumamente realista. Una vez iniciado el experimento, los que tenían el rol de prisioneros fueron desnudados, desinfectados y uniformados con una camiseta larga con un número, unas sandalias de goma y una gorra hecha de nylon. Además de que quienes tuvieron el papel de guardias les colocaron pesadas cadenas en los tobillos. Es entonces cuando el horror comenzó, pues no pasó mucho tiempo antes de que los voluntarios que hacían de guardias comenzaran a mostrar conductas agresivas que poco a poco se fueron tornando en sádicas. Y aunque los guardias tenían la orden expresa de no dañar físicamente a los presos, ejercieron todo tipo de violencia psicológica sobre ellos.
Primero fueron cosas sencillas, como despersonalizarlos, llamándolos exclusivamente por el número en sus ropas, siguiendo por enviarlos a la menor falta, a confinamiento solitario. Los obligaban a desnudarse y a hacer flexiones, a dormir en el suelo, e inclusive torturarlos, privándolos completamente del sueño. Para que puedas dimensionar cuánto se salieron de control las cosas, aunque el experimento fue financiado por el gobierno para durar 2 semanas, este tuvo que ser cancelado a los 6 días, debido a la crueldad excesiva mostrada por los que tenían el rol de guardias y una sumisión absoluta por parte de los presos, lo que llevó a Zimbardo a una conclusión clara. Las situaciones de poder pueden llegar a corromper incluso a las personas con las mejores intenciones. Además de las múltiples críticas hacia Zimbardo y el papel que desempeñó durante el experimento como posible detonante de las conductas vistas en los participantes del estudio, existen muchas teorías que buscan explicar el comportamiento de estos. Una de las más perturbadoras dicta que todos los seres humanos son potencialmente masoquistas, o peor aún, potencialmente sádicos. Déjame preguntarte algo. En tu opinión, ¿la identidad es algo con lo que se nace o que se hace? Dependiendo de cada persona, la respuesta será diferente, pero esta vez en particular te hablaré de un caso donde esto fue impuesto sin la menor consideración, con repercusiones terribles. El caso donde un niño fue criado como niña. Todo inició en 1965, con un matrimonio canadiense que tuvo gemelos, Bruce y Brian, quienes fueron diagnosticados con un padecimiento que hacía necesario que fueran circuncidados lo antes posible. Sin embargo, Bruce Reimer, a causa de una falla eléctrica durante una circuncisión realizada mediante una aguja de electrocauterio, sufrió graves quemaduras en su órgano sexual, el cual fue imposible de reconstruir mediante cirugía, por lo que, sin más opciones, fue necesario extirparlo. Meses después, Janet y Ron Reimer, los padres de los gemelos, se encontraban completamente desorientados, incapaces de pensar en cómo solucionar lo que ellos creían arruinaría por completo su vida, sin pensar que ellos mismos serían los responsables de marcar el destino de sus hijos, pues decidieron acudir a un psicólogo especializado en cambios de género, John Money. Este sujeto sostenía que la orientación sexual de un niño se puede cambiar mediante terapias, medicación y educación, por lo que tras escuchar a Money, los padres se convencieron de que la reasignación de sexo sería lo más conveniente para Bruce. Es entonces que con 22 meses de edad, los testículos del niño fueron extirpados, se recreó en su cuerpo una vagina cosmética y fue sometido a terapias de hormonas y de psiquiatría, además de que John Money se encargaría durante los siguientes 10 años de realizar una evaluación psicológica de Bruce, quien pasó a llamarse Brenda, y se le ocultaría por completo la verdad de su nacimiento, y su caso, para ser publicado por John Money en secreto, fue bautizado como el caso John Joan. Fue entonces que Brenda comenzó a ser criada como una niña, obligada a seguir los comportamientos propios de una de ellas a su edad. Cosas como la forma de vestir, el hacer amigos o incluso el salir de su casa comenzaron a convertirse en un martirio para este, pues era rigurosamente educado, ya que su caso era único, pues al contar con un hermano gemelo, contaban con un individuo de control, ya que compartía genes, familia e inclusive alumbramiento con Brenda. Según las palabras de Money, durante años, el caso de Brenda fue un completo éxito, demostrando así sus teorías. Sin embargo, sus anotaciones mostraban obvias señales de que algo no estaba bien, pues describían a Brenda como alguien con un comportamiento más de hombre que de mujer, con una abundante energía física y un alto nivel de rebeldía. Según las palabras de la madre, era muy rebelde, era muy masculina, y no lograba persuadirla de que hiciera algo femenino. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia, todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola. Fue hasta los 12 años aproximadamente que John Money llevó control del tratamiento psicológico de Brenda Reimer, pues cuando este sugirió la idea de llevar a cabo una cirugía para implantarle una vagina a Brenda, los padres decidieron dejar de acudir con Money, pues Brenda amenazó con que se suicidaría si la continuaban obligando a acudir con John Money. A pesar de los tratamientos con hormonas y de las terapias psicológicas, Brenda Reimer nunca se identificó como una niña, lo que la llevó a caer en una profunda depresión, por lo que sus padres, siguiendo el consejo de un psiquiatra, decidieron revelarle la verdad, que había nacido como varón.
Fue entonces que Brenda, con 15 años, decidió comenzar un tratamiento para nuevamente cambiar de sexo. Cambió su nombre a David Reimer y tuvo que someterse a varias cirugías, como una mastectomía doble, ya que a consecuencia de la terapia hormonal, sus pechos se habían desarrollado, y una faloplastía para reconstruir su pene, con funciones limitadas. Después de esto, David Reimer intentó reconstruir su vida, pues se casó con una mujer con 3 hijos, y acudió con un periodista para publicar su historia. Desgraciadamente, la historia no terminó nada bien para la familia Reimer, pues Brian, el hermano gemelo de Bruce, desarrolló esquizofrenia y depresión en consecuencia de la culpa de haber sido participante en el sufrimiento de su hermano, por lo que Brian falleció el 1 de julio de 2002 debido a una sobredosis de antidepresivos. A este hecho se sumó la separación de David de su esposa, por lo que el 4 de mayo de 2004, David Reimer ingresó a la casa que compartía con su exesposa, tomó una escopeta recortada, subió a su auto y se tiró en la cabeza. Finalmente, el padre de los gemelos Reimer cayó en el alcoholismo e, incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento de lo que había provocado en su familia, se suicidó. Este caso sentó las bases de serias preguntas éticas sobre hasta dónde debe llegar la crianza forzada y la intervención médica, pues este caso es el perfecto ejemplo de lo que implica tratar la identidad humana como un medio de experimentación y las consecuencias terribles en las que puede desembocar. Uno de los capítulos más oscuros de la historia médica de Estados Unidos es el estudio Tuskegee de sífilis no tratada en el hombre negro, llevado a cabo entre 1932 y 1972. Este experimento, liderado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, tenía como objetivo observar la progresión natural de la sífilis en hombres afroamericanos sin proporcionarles tratamiento, incluso cuando ya existía una cura efectiva. El estudio comenzó en 1932 en el condado de Macon, Alabama, y reclutó a 600 hombres afroamericanos pobres y sin educación. De estos, 399 ya tenían sífilis y 201 no, sirviendo estos últimos como grupo de control. Los participantes fueron engañados. Se les dijo que recibirían tratamiento médico gratuito para su mala sangre, un término que englobaba varias condiciones, incluida la sífilis. Sin embargo, los médicos nunca tuvieron la intención de curar a los hombres infectados, ni siquiera cuando la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis en 1947. A lo largo de las 4 décadas que duró el estudio, los hombres afectados fueron sometidos a exámenes físicos y procedimientos invasivos sin su consentimiento informado. Uno de los procedimientos más dolorosos y frecuentes era la punción lumbar, que se realizaba para estudiar la progresión de la sífilis en el sistema nervioso central. Los participantes, a quienes nunca se les reveló su diagnóstico real, soportaron estos exámenes bajo la falsa promesa de recibir tratamiento. Mientras los investigadores observaban, la sífilis devastaba los cuerpos de los hombres, causando una amplia gama de síntomas graves y debilitantes. La enfermedad, si no se trata, puede provocar úlceras cutáneas, deformidades, daño neurológico, ceguera, demencia y la muerte. En muchos casos, los hombres del estudio desarrollaron estas terribles consecuencias, sufriendo enormemente mientras los científicos tomaban notas. No solo los hombres infectados sufrieron las consecuencias de la sífilis no tratada. Al no ser informados de su enfermedad, muchos de ellos transmitieron la infección a sus esposas, quienes a su vez, a menudo la transmitían a sus hijos durante el parto. A lo largo del estudio, surgieron varias oportunidades para detenerlo, pero fueron ignoradas. En 1945, el Comité de Control de la Sífilis de Estados Unidos recomendó tratar a todos los casos de sífilis con penicilina, pero los directores del estudio decidieron continuar con su investigación sin proporcionar el tratamiento. Incluso en la década de 1970, cuando Peter Buxton, un investigador del Servicio de Salud Pública, expresó sus preocupaciones sobre la ética del estudio, sus advertencias fueron desoídas. Finalmente, en 1972, Buxton filtró la historia a la prensa y el Washington Star la publicó, lo que provocó una indignación generalizada. El estudio fue detenido inmediatamente y una investigación del Congreso reveló la magnitud del engaño y la explotación. En 1973, una demanda colectiva resultó en un acuerdo por el cual el gobierno de Estados Unidos
otorgó $10 millones a los sobrevivientes y sus familias. El estudio Tuskegee tuvo un impacto duradero no solo en las víctimas y sus familias, sino también en la comunidad afroamericana en general, generando una desconfianza profunda y persistente hacia el sistema de salud pública. Este evento también condujo a reformas significativas en la regulación de la investigación médica, incluida la creación de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y del Comportamiento, y el desarrollo de principios éticos y directrices para la investigación. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos vivió una época de paranoia y miedo a la influencia comunista. En este contexto, la CIA lanzó uno de los programas más controvertidos y siniestros de la historia, el proyecto MKUltra. Este proyecto, que comenzó en 1953, tenía como objetivo desarrollar técnicas de control mental y lavado de cerebro para contrarrestar las supuestas amenazas comunistas. Lo que siguió fue una serie de experimentos inhumanos y atroces realizados en ciudadanos estadounidenses, muchos de los cuales ni siquiera sabían que estaban participando. El proyecto MKUltra fue dirigido por Sidney Gottlieb y se basaba en la premisa de que, mediante el uso de drogas psicotrópicas y técnicas psicológicas extremas, se podía manipular y controlar la mente humana. Una de las drogas más comúnmente utilizadas en estos experimentos era el LSD, que se administraba a los sujetos en dosis desconocidas y sin su consentimiento. Los investigadores querían entender cómo el LSD y otras drogas podían afectar la mente, inducir estados de confusión y potencialmente reprogramar los pensamientos y comportamientos. Los sujetos de estos experimentos variaban desde empleados de la CIA, personal militar, médicos y otros profesionales, hasta ciudadanos comunes, incluidos estudiantes universitarios y personas en hospitales psiquiátricos. Muchas veces, las víctimas no sabían que estaban siendo drogadas. Por ejemplo, en algunas universidades y hospitales, a los pacientes se les administraba LSD sin su consentimiento durante sesiones de terapia. Uno de los casos más infames del proyecto MKUltra fue el del Dr. Frank Olson, un científico del ejército que murió en 1953 tras ser dosificado con LSD sin su consentimiento. Olson comenzó a experimentar una paranoia severa y una angustia emocional extrema, y días después cayó o fue empujado desde una ventana del 10º piso de un hotel en Nueva York. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un tema de debate, con muchos sugiriendo que pudo haber sido asesinado para mantener los secretos del proyecto. Además del uso de drogas, el MKUltra también incluía técnicas de privación sensorial, hipnosis y aislamiento extremo. Los sujetos eran sometidos a largos periodos de privación sensorial en tanques de aislamiento, lo que inducía alucinaciones y estados alterados de conciencia. Otros experimentos incluían la hipnosis para ver si los sujetos podían ser controlados a distancia o inducidos a cometer actos en contra de su voluntad. En un intento de desarrollar una técnica infalible de control mental, la CIA incluso patrocinó estudios en Canadá, donde el Dr. Donald Ewing Cameron llevó a cabo experimentos en pacientes psiquiátricos. Cameron utilizó una técnica conocida como conducción psíquica, que involucraba someter a los pacientes a grabaciones repetitivas de mensajes durante horas o días, mientras estaban bajo la influencia de drogas paralizantes y electrochoques. Estos métodos causaron daños mentales irreparables a muchos de sus pacientes, dejándolos en estados de amnesia y dependencia total. En este momento, procederé a leerte una fracción del archivo desclasificado Project MKUltra, The CIA's Program of Research in Behavioral Modification, fechado el 8 de abril de 1955, para que puedas darte una idea de la frialdad con la que se llevaron a cabo estos estudios. Los temores de que los países hostiles a Estados Unidos utilicen agentes químicos y biológicos contra los estadounidenses o sus aliados llevaron al desarrollo de un programa defensivo diseñado para descubrir técnicas para que las agencias de inteligencia estadounidenses detecten y contrarresten agentes químicos y biológicos. La orientación defensiva pronto pasó a ser secundaria, a medida que se hizo evidente el posible uso de estos agentes para obtener información o controlar a los agentes enemigos. A finales de los años 40 y principios de los 50, se iniciaron programas de investigación y desarrollo para encontrar materiales que pudieran utilizarse para alterar el comportamiento humano. Estos programas experimentales incluían originalmente
pruebas de drogas con sujetos humanos conscientes, y culminaron en pruebas con sujetos humanos involuntarios y no voluntarios. Estas pruebas fueron diseñadas para determinar los efectos potenciales de agentes químicos o biológicos cuando se usan operativamente contra personas que no sabían que habían recibido un medicamento. Si así lo deseas, puedes leer el documento completo, que se encuentra en la página web de la mismísima Agencia Central de Inteligencia estadounidense. El link estará en la descripción de este video. El resultado de estas pruebas fue un laboratorio de horrores, donde las líneas entre la investigación científica legítima y la manipulación siniestra se perdieron por completo. Muchos sujetos de prueba sufrieron traumas severos y secuelas psicológicas que perduraron mucho después de que los experimentos terminaran. El escándalo estalló en los años 70, cuando detalles sobre el MK Ultra se filtraron al público y fueron expuestos en audiencias del Congreso. Las revelaciones provocaron indignación pública y cuestionamientos éticos profundos sobre los límites del poder gubernamental y la investigación científica. Aunque la CIA afirmó haber desmantelado oficialmente el MK Ultra y se comprometió a poner fin a tales prácticas, persisten las teorías conspirativas sobre la continuidad encubierta de experimentos similares en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración de Auschwitz, uno de los episodios más oscuros de la historia de la medicina se llevó a cabo bajo la supervisión de Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele realizó experimentos inhumanos en los prisioneros del campo, especialmente en gemelos y personas con discapacidades, en su intento de probar teorías raciales y genéticas nazis. Joseph Mengele era un médico de las SS que llegó a Auschwitz en 1943. Desde el momento en que los trenes llegaban llenos de prisioneros, Mengele participaba en la selección de quienes serían enviados a trabajos forzados y quienes irían directamente a las cámaras de gas. Pero para algunos, su destino era aún más sombrío: convertirse en sujetos de sus terribles experimentos. Mengele tenía una particular obsesión con los gemelos. Creía que estudiándolos podría descubrir los secretos de la genética y la herencia, pues buscaba encontrar una forma de provocar embarazos cuyo fruto fueran gemelos para aumentar la natalidad en Alemania. Los gemelos seleccionados eran alojados en barracones especiales y sometidos a procedimientos brutales. Se les inyectaban sustancias químicas en los ojos en intentos de cambiar su color. Se les realizaban amputaciones y trasplantes sin anestesia, y se les inoculaban enfermedades para estudiar cómo reaccionaban sus cuerpos en comparación con el de su hermano o hermana. Uno de los experimentos más macabros involucraba la creación de gemelos siameses artificiales. Mengele cosía a los gemelos entre sí, uniendo sus venas y órganos. Estas operaciones eran increíblemente dolorosas y resultaban en infecciones severas y la muerte inevitable de las víctimas. Mengele también realizaba experimentos con mujeres embarazadas, inyectándoles sustancias para observar los efectos en el feto. Muchas de estas mujeres murieron junto con sus bebés no nacidos. Los prisioneros que sobrevivían a los experimentos iniciales rara vez vivían mucho tiempo. Después de ser sometidos a atrocidades inimaginables, eran asesinados para que Mengele pudiera realizar autopsias y estudiar los efectos de sus procedimientos. Los cuerpos de las víctimas se apilaban en el campo, una imagen horrenda de la brutalidad de estos experimentos. Además de sus experimentos con gemelos y mujeres embarazadas, Mengele también llevó a cabo estudios en personas con enanismo y con anomalías físicas. Los sometía a condiciones extremas, como la exposición a temperaturas bajo cero y la administración de descargas eléctricas, para observar cómo sus cuerpos respondían. Los resultados de estos experimentos fueron usados para apoyar las ideologías racistas y eugenésicas del régimen nazi. Mengele no solo fue un científico sin ética, sino también un sádico que disfrutaba del poder absoluto que tenía sobre la vida y la muerte de sus víctimas. A menudo seleccionaba personalmente a los niños que serían sus próximos sujetos, prometiéndoles dulces y ropa limpia antes de someterlos a horrores inimaginables. Su aparente amabilidad y su crueldad despiadada lo convirtieron en una figura temida y odiada en Auschwitz. Tras el fin de la guerra, Mengele logró escapar de la justicia, huyó a América del Sur,
donde vivió bajo varias identidades falsas. A pesar de los esfuerzos de cazadores de nazis y sobrevivientes del Holocausto, nunca fue capturado y murió en 1979 en Brasil, llevándose consigo muchos de los secretos de sus atroces experimentos. En el lejano Oriente, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo algunos de los experimentos más brutales en la historia de la humanidad. El Escuadrón 731, una unidad de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, realizó actos de crueldad inimaginable bajo el mando del general Shiro Ishii. Localizada en la región ocupada de Manchuria, esta unidad se especializó en experimentos que violaron todos los principios éticos conocidos. El Escuadrón 731 operaba desde un complejo secreto en Pingfang, una instalación que abarcaba más de 150 edificios y que contaba con laboratorios, prisiones y una incineradora para deshacerse de los cuerpos. Los prisioneros, a quienes los soldados japoneses llamaban despectivamente marutas, incluían civiles chinos, coreanos, mongoles y prisioneros de guerra aliados. Estas personas fueron sometidas a experimentos que infligieron un sufrimiento inimaginable. Uno de los métodos más crueles utilizados por los científicos del Escuadrón 731 fue la vivisección sin anestesia. En estos procedimientos, se abría a los prisioneros mientras aún estaban vivos, para estudiar la respuesta del cuerpo humano a diversas enfermedades y heridas. Los investigadores observaban cómo las infecciones se propagaban y destruían los órganos internos. Las víctimas, conscientes y sufriendo un dolor extremo, eran cortadas y desmembradas sin ninguna compasión. Además, los prisioneros eran infectados deliberadamente con patógenos mortales como la peste bubónica, el cólera, el ántrax y la sífilis. Los científicos del Escuadrón 731 querían estudiar cómo estas enfermedades afectaban al cuerpo humano en diferentes condiciones. Los prisioneros eran infectados a través de inyecciones, ingestión y, en algunos casos, mediante la exposición a aerosoles contaminados. Las víctimas eran monitoreadas mientras las enfermedades devastaban sus cuerpos, causando fiebre, dolor, úlceras y, finalmente, la muerte. Los experimentos de congelación también formaban parte de las atrocidades cometidas por el Escuadrón 731. Los prisioneros eran expuestos a temperaturas extremadamente bajas para estudiar los efectos de la hipotermia. Los científicos observaban cómo los cuerpos se congelaban, causando necrosis y gangrena en las extremidades. En otros experimentos, se obligaba a los prisioneros a soportar condiciones de descompresión, sometiéndolos a cambios drásticos en la presión atmosférica que provocaban la ruptura de sus órganos internos. La experimentación con armas químicas era otro aspecto siniestro del trabajo del Escuadrón 731. Los prisioneros eran expuestos a gases venenosos como el gas mostaza y el gas cianuro para estudiar sus efectos letales. Estos experimentos causaban una agonía indescriptible, ya que los prisioneros sufrían quemaduras químicas, insuficiencia respiratoria y una muerte lenta y dolorosa. El Escuadrón 731 también realizaba experimentos sobre la transmisión de enfermedades sexuales. Las prisioneras eran violadas sistemáticamente y se les infectaba con enfermedades venéreas para estudiar su progresión y efectos. Estas mujeres no solo soportaban el trauma físico y emocional de las violaciones, sino que también sufrían las consecuencias devastadoras de las enfermedades no tratadas. Las atrocidades del Escuadrón 731 no se limitaban solo a experimentos biológicos y químicos. También llevaron a cabo pruebas con armas biológicas en poblaciones civiles. Las ciudades y pueblos chinos fueron atacados con bombas que contenían pulgas infectadas con peste y otros patógenos mortales. Estos ataques biológicos causaron brotes masivos de enfermedades, matando a miles de personas y sembrando el terror entre la población. Tras la rendición de Japón en 1945, los responsables de estas atrocidades, incluidos Shiro Ishii, lograron evitar ser procesados por crímenes de guerra. En lugar de enfrentar la justicia, muchos de ellos hicieron tratos con las fuerzas aliadas, proporcionando los resultados de sus experimentos a cambio de inmunidad. Esta impunidad agregó una capa adicional de injusticia a las horribles acciones cometidas. Te agradezco infinitamente por haber llegado al final de este video.
Recuerda que tu interacción con el canal, ya sea suscribirte, dejar tu like, compartir o comentar el video, me ayuda bastante a que el canal siga creciendo para poder traerte más videos así. Sin más por ahora, nos vemos en el siguiente video.